Ya configuramos la página. Ya, nos vamos a la tablet. Ya, vamos a compartir la pantalla. Nos vamos a nuestro curso. Y entonces de la clase de hoy sería ya año 22, mes 05, día 16. Ahora vamos a ver problemas. A ver, problema de valor inicial. A ver, problema de valor inicial. A ver, les voy a compartir antes de eso. Hablemos de, ya terminamos la primera hoja guía. A ver, un ratito. Hablemos un poquito del deber sería, ¿no? A ver, voy a compartir la pantalla. A ver, un ratito.
Ya, a ver. Vamos a compartir la pantalla. Y 3. Ya, a ver. En nuestra, vamos a, les voy a poner en el Teams, ¿no? A ver, veamos. Nos vamos al Teams. No, aquí no. Aquí. Nos vamos a equipo. Nos vamos a R3. Vamos a archivos. Materiales de clase. Y está hoja 1. Eso es. Aquí pongamos más grande. Ya. A ver, entonces aquí hay una serie de ejercicios. Estos ejercicios componente práctico, yo tengo algunos resueltos, le voy a poner ahorita en el OneNote. Antes de esto, a ver, déjeme copiar en esta página. Un ratito. A ver, les voy a copiar. Copiar. Pegar. Ya. Y entonces ahí están una serie de ejercicios resueltos, ¿no? Entonces ahí están varios casos de los ejercicios de esta hoja, ¿no? De este de aquí.
de esta hoja. Entonces, algunos de estos ejercicios de acá arriba, donde dice componente práctico, están resueltos ahí. Ya, entonces, por favor, usted escoja 5 ejercicios. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tiene 16 ejercicios. De esos escoja 5 ejercicios y eso resuelve y sube al deber que les voy a hacer esta semana. Tendrían ustedes una semana desde no, pongamos mejor con ustedes tengo el 3, el día miércoles, ¿no? Lunes, martes, a ver, lunes y miércoles con ustedes. Entonces me entregarían de este miércoles en 8, es decir, de este miércoles al siguiente miércoles. Una semana van a tener para hacer estos 5 ejercicios. ¿Sí? Entonces, a ver, escribamos. A ver, de una vez, ¿no? De estos ejercicios, usted escoja 5. Yo le sugiero, a ver, yo tengo resuelto algunos ejercicios aquí. Acá abajo se podría decir, son muy parecidos a los de acá arriba, ¿no? Yo el examen saco de este tipo de ejercicio, ¿no? A veces les cambia alguna cosa. Entonces yo, para, para que usted se prepare para las pruebas y todo eso, le sugiero que revise los ejercicios que están resueltos. Le sugiero que resuelva todos los ejercicios, ¿sí? Para prepararse para la prueba, ¿no? Pero a mí solo me entrega 5 nada más. Yo no necesito más. Usted escoja los 5 ejercicios y resuelve. Y porque las pruebas mías son justo muy parecidas a estas hojas, ¿no? Son sacadas de estas hojas, son sacadas de ejercicios de SIL y algunos ejercicios cambio algunas cosas. Y otros, bueno, ejercicios parecidos que tengo de otros libros, pero la base es esta. Por eso les llamamos hoja guía, ¿no? Le sirve para estudiar, le sirve para prepararse para las pruebas. Son los tipos de problemas que yo tomo, que están aquí. O sea, yo no tomo nada difícil, ¿no? Lo que está aquí, los ejercicios que son sacados de SIL y aquí tiene usted la referencia, los ejercicios 1.1 de la página 10 del libro de SIL. Aquí tienen el 1, 5, el 2, del 1 al 5, del 2 al 6 son versiones adaptadas de estos libros, ¿no? Entonces, yo le sugiero que para que se prepare para la prueba, aquí tiene usted. Tiene el libro, tiene el solucionario, tiene todo, ¿no? Y tiene ejercicios resueltos. Entonces, aquí usted le pongo adicional conceptos básicos. Entonces, aquí están los ejercicios. Muchos de estos ejercicios de la parte de arriba, ¿no? Están resueltos. ¿Ya? Ese sería nuestro primer. ¿Ya? Listo. A ver, eso vamos a anotar en la hojita para que siempre quede, a ver, dejamos de compartir. Nos vamos a la tablet. Compartir. Y nos vamos a nuestro curso. Aquí, a ver, déjeme ver. Eso es. Entonces tenemos introducción, conceptos básicos. Ya. Entonces ahora aquí anotemos el deber. Veamos el calendario de una vez. Estamos 16, sería del 18 al 18. A ver, sería el deber. De la hoja 1, ¿no? Deber hoja 1. A ver, déjeme ver el título de la hoja 1.
Hoja 1, conceptos básicos. Ya. Son 5 ejercicios. Un ratito, un ratito. No, son, pongamos como está en el libro de problemas, 5 problemas. Ya, estos 5 problemas serían desde hasta, ¿no? Sería desde la entrega, serían hasta el 25. Ya, problemas, la entrega es 25, del 18 al 25 de mayo del 2022. Listo, hasta las 12 de la noche, ¿no? Conceptos básicos. 5 problemas, nada más. Conceptos básicos. Usted escoge los 5 problemas. Pero no se olvide de que no se olvide de que las pruebas, no se olvide de que las pruebas son muy parecidas de estas hojas, ¿no? Yo preparo las pruebas, exámenes con ejercicios muy parecidos a estos. Entonces, por eso le sugiero que para que se prepare para la prueba, resuélvase toda la hoja. Y no deje nada al azar. Y ahí usted se prepara, porque son los problemas, como le digo, muy parecidos. Y la teoría está en lo que yo les he dado, también está en el libro. Hay ejercicios adicionales, ¿no? En el libro tenemos algunos ejercicios. Y recuerde que tiene también el solucionario, ¿no? Entonces puede usted practicar haciendo ejercicios de... Como esto se supone que el Consejo de Educación Superior nos prohíbe, en cierto modo, que demos ejercicios. Entonces, la única manera para poderles guiar, yo al menos justamente que en la cátedra creíamos hacer esta hoja guía. Bueno, en mi caso yo entrego esos ejercicios resueltos, ¿no? No sé cómo hagan los otros profesores. Eso depende de cada profesor. Listo. Entonces ya tienen ustedes, listo, ¿no? Serían esta parte de acá arriba. Aquí tienen los problemas adicionales, ¿sí? Resueltos. Son paso a paso y listo. Ahora sí, empecemos con lo nuestro. Vamos a empezar con la hoja número 2. Ese sería el... Déjeme ver. A ver. Hoja número 2. Ya. Y entonces el tema de la hoja 2, que es la que vamos a empezar ahora, está relacionado con problemas de valor inicial, como está el tema, ¿no? Problemas de valor inicial. Vamos a empezar esto con la solución particular. Solución particular. ¿Qué le vamos a poner nosotros siglas? S mayúscula, P mayúscula.
Ya, para eso lo que vamos a hacer es la clase anterior vimos la solución general. Para encontrar la solución particular necesitamos nosotros partir de la solución general. Es decir, primero se encuentra la solución general y a partir de la solución general se encuentra la solución particular. Entonces dicen, una solución particular. Déjame un ratito mis puntitos. Una solución particular se obtiene a partir de una solución general coma, dada una condición inicial o valor de frontera. Espera un ratito, déjeme ver cómo le llaman en el sílabo. Pongamos el nombre del sílabo un ratito. Valor de frontera, sí está bien. O valor en la frontera. Cualquiera de los dos está bien. Ya, listo. Un ratito. Ya. Y entonces aquí vamos viendo una condición inicial. Cuando se da una condición inicial, también se le suele llamar problema de valor inicial. En otros libros también le llaman problema de Cauchy. Problema de Cauchy. Y este sería lo que tiene que ver con condición inicial. A ver, para ser un poquito más gráficos, si nosotros cogemos aquí el eje T, a ver.
Ya, el eje T, este es X función de T. Ya, entonces, cuando usted coge una condición inicial, por ejemplo, podría ser, usted coge el valor de T sub 0, el valor inicial, ¿no? El momento que empieza el movimiento, que enciende el circuito eléctrico, cualquier cosa, ¿no? Que tenga un tiempo inicial. En el caso del tiempo, ¿no? O simplemente un parámetro inicial, ¿no? T sub 0. Entonces a este le va a corresponder un X de T sub 0, que a eso le conocemos nosotros como X sub 0. Entonces observe que este punto, en el plano cartesiano tenemos T sub 0, X sub 0. Y si usted quiere, póngale de esta manera al inicio. X de T sub 0, que corresponde a un par ordenado en el plano que sería T sub 0, X sub 0. ¿Ya? Esa sería una condición inicial. En el caso de primer orden, se le da una sola condición inicial. Por ejemplo, aquí sería para una ecuación de primer orden. En el caso de un segundo orden, por ejemplo, de X función de T. Entonces, cuando me dan una ecuación de segundo orden, yo tengo que dar dos condiciones iniciales en ese caso. Tendría que en este punto T sub 0 me dan el X sub 0. Entonces me da X de T sub 0. Entonces me dan el punto T sub 0, X sub 0. Pero también tienen que darme, si es de segundo orden, ¿no? Segundo orden. Tendrían que darme la posición, digamos T sub 0 y X sub 0. Y también tienen que darme el otro valor que sería T sub 0 y X' de T sub 0. Tendrían que darme ese punto también, que podríamos llamarle T sub 0, X' sub 0. Pues tienen que darme dos condiciones. Aquí es una. Aquí es una. En cambio, acá es una, dos. Entonces, si me dan condiciones iniciales de tercer orden, por ejemplo, si es de tercer orden, tienen que darme tres condiciones. Ese sería el problema de valor inicial. Ya vamos a hacer un resumen de eso. Ahora, ¿qué es en cambio condición de frontera o valor de frontera? O valor en la frontera. Bueno, pongamos como primeramente segundo, valor de frontera. Aquí hay una diferencia, ¿no? Aquí hay una diferencia con respecto al problema. La forma de resolver es la misma, ¿no? No hay ningún problema en eso. Es decir, usted lo único que hace es en la ecuación. Ya vamos a ver cómo utilizamos el valor de frontera de la condición inicial. Ya vamos a hacer ejercicios de eso. El valor de frontera, en cambio, tiene que ver. En el caso del primer orden, si usted tiene aquí el primer orden, de X función de T, coincide.
Pero, por lo general ya no se le pone T sub 0. Por lo general ahora se le pone un T sub 1. Y a este T sub 1 le corresponde un X de T sub 1, que sería, entonces aquí tendríamos el punto, el par ordenado, T sub 1, X función de T sub 1. Y podríamos tomarle como T sub 1, coma, X sub 1. Sí, es decir, coinciden mucho, ¿no? Condición inicial y problema de valor inicial. Este sería de primer orden, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa en el problema de segundo, tercer orden con problemas de valor inicial? Lo perdemos con problemas de valor de frontera. En cambio, en el segundo orden, a ver, no sé si esto corresponde a otro gráfico, ¿no? Corresponde a un gráfico de, aquí sería x' de t, es decir, la derivada. Este gráfico de acá sería la derivada, ¿no? Y me dan un punto t sub 0, y aquí sería x' de t sub 0. Es decir, nuestro punto acá sería t sub 0, x' sub 0. Así sería, ¿no? Otro gráfico en realidad. Es el gráfico de las derivadas. Ya, acá, en el de segundo orden sería la arriba, ¿no? Ya. Acá, en cambio, en condiciones de frontera o valores de frontera, pongamos aquí entre paréntesis, condiciones de frontera. Ya. En cambio acá, en el segundo orden, pueden darme el P sub 1, el X de T sub 1, entonces me darían el punto T sub 1, X sub 1. Y el otro gráfico, haciendo el gráfico de... aquí me pueden dar varias cosas, o sea, es la diferencia con el de acá arriba, ¿no? Me pueden dar T sub 1 y también me pueden dar un punto acá de un T sub 2. Y darme el valor del otro punto que sería T sub 2, X sub 2. Sí, es decir, me dan en el intervalo, sí, en el intervalo de T sub 1 a T sub 2, me dan 2 puntos, ¿no? Entonces, y con eso es suficiente, ¿no? Recuerden que para segundo orden tienen que darme dos condiciones. Entonces me pueden dar dos posiciones, en un tipo T sub 1, en un T sub 1 y en un T sub 2, o también me pueden dar lo de acá arriba. Me pueden dar como condición de frontera un T sub 1 y el X de T sub 1, X de T sub 1, es decir, me dan el punto T sub 1, X sub 1. Y también me pueden dar, haciendo el gráfico de las X', me pueden dar el otro punto, que sería T sub 2 y... O también puede ser el mismo. O sea, aquí hay muchas, ¿no? Por ejemplo, pongamos los varios casos. Me pueden dar T sub 1 igualito al punto y con X sub 1 prima. Entonces ya me dan dos condiciones, ¿no? Una, dos. Un otro problema, por ejemplo, me pueden dar
hay varios casos, ¿no? El problema de valor inicial es, yo diría, es el que más condiciones, más formas, más condiciones me pueden dar, ¿no? T, X, a ver, esto ya sería X, a ver, un ratito, aquí sería, no, esta es X función de T. A ver, este sería primer orden. A ver, hagamos para... Esto es primer orden. De segundo orden tenemos primer caso. Este es un primer caso. Después ponemos este más grande para que abarque a todos estos. Este sería un primer caso. Todo esto es de segundo orden, ¿no? Todos los gráficos que voy a hacer es de segundo orden. Este es un primer caso. Es decir, me dan 2 puntos. El otro es, me dan... Sí, todo esto de aquí hasta acá. Este es un segundo caso. Segundo caso. Es decir, me pueden dar el punto T sub 1 X1 y el punto T sub 1 X1'. ¿Sí? Tendríamos, acá arriba en cambio me dan primero un punto T sub 1 X1 y un punto T sub 2 X2. Acá en cambio en el primer orden solo me dan una condición. Si es de primer orden me dan una condición. Si es de segundo orden, me dan 2 condiciones. Entonces pueden ser 2 puntos, T sub 1 X1, T sub 2 X2, en un caso. El otro, T sub 1 X1, T sub 1 X1'. ¿Ya? Y vamos con otro caso también aquí, que los más posibles voy a escribir, ¿no? Porque es una combinación. Este tiene muchas combinaciones de condiciones de frontera. En cambio, otro me pueden dar el punto, sería X función de T. Recuerde, está en un segundo caso, tienen que darme 2 condiciones. Entonces hemos hecho 2 puntos, hemos hecho un punto y su derivada en el mismo punto, y también podemos tener esto. Me pueden dar el T sub 1 X de T sub 1, entonces me dan el punto T sub 1, X sub 1. Y me pueden dar, haciendo el gráfico de las derivadas, no parecido al de acá arriba, a este de acá arriba. En el gráfico de las derivadas me pueden dar el punto T sub 2, X sub 2'. ¿Sí? Es decir, aquí nosotros tendríamos un gráfico de, sería de X', función de T. Y aquí tendríamos T. Entonces me dan un punto T sub 2 que correspondería a X función de T sub 2, que le llamamos el punto T sub 2. Esta es la derivada, ¿no? Entonces X'. Sería X' de T sub 2. ¿Y qué le llamaríamos T sub 2? Estas son las que más se utilizan, ¿no? Que más se utilizan. A ver, pongamos acá abajo para ponerle como caso. Eso es para ponerle como caso. Sí. Este sería un tercer caso. ¿Qué son los más conocidos, no? En el segundo orden, estamos en segundo orden, ¿no? Todos estos gráficos que acabo de hacer es para segundo orden. Entonces, en segundo orden tienen que darme 2 condiciones, que pueden ser 2 puntos, T sub 1 X1, T sub 2 X2. Me pueden dar T sub 1 X1, T sub 1 X1'. Esta es muy parecida, observen, a condición inicial, ¿no? En condición inicial siempre en cambio me tiene que dar, si es de primer orden, condición inicial, solo me pueden dar
de primer orden, un punto, ¿no? T sub 0, X sub 0. En segundo orden, solo hay este, no hay otro. T sub 0, X 0 y el otro T sub 0, X prima 0. No pueden darme más. En condiciones iniciales solo son dos estos valores en segundo orden, ¿no? Ahí están los dos puntos, ¿no? Las dos condiciones. La 1 y la 2. La 1 me dice T sub 0, X 0 y la 2 es T sub 0, X sub 0 prima. En cambio, en frontera tengo varios casos. Primer orden, bueno, ese es igualito, ¿no? T sub 1, X 1. Pero tengo en segundo orden, tengo varios casos. Por ejemplo, T sub 1, X 1, T sub 2, X 2. También me pueden dar T sub 1, X 1, T sub 1, X 1 primo. O también me pueden dar T sub 1, X 1, T sub 2, X 2 prima. ¿Sí? Es decir, aquí tengo varios, aquí sería el punto 1, la condición 1 y condición 2. Y hay otra inclusive, ¿no? Me pueden dar T sub 1, X sub 1 prima, T sub 2, X sub 2 prima. Sí, esta es pero es la que menos se utiliza. Pero de todos modos, observe que tengo 4 opciones en el cuando son de segundo orden. Es decir, el cuarto caso sería cuando me dan el punto, sí, escribamos aquí, ¿no? Me dan X, perdón, el cuarto caso. Déjenme ver aquí para no perderme de mis puntitos. Un cuarto caso, por ejemplo, sería si me dan el punto X sub 1, X sub 1 prima. Este sería el primer punto, que es la primera condición que me dan. Y la segunda condición que me dan es, perdón, estoy mal. T sub 1, T sub 1, X sub 1 prima. Y la segunda sería T sub 2, X sub 2 prima. Me pueden dar, este sería el cuarto caso, ¿no? Cuarto caso. Son las únicas posibilidades, no hay más. Aquí hemos escrito, en segundo orden, hemos escrito todas las posibilidades que me pueden dar. 2 puntos, T sub 1, X1, T sub 2, X2. Me pueden dar, en el segundo caso, T sub 1, X1, T sub 1, X1 primo. En el otro caso me pueden dar T sub 1, X sub 1, T sub 2, X sub 2 primo. Y el otro caso, T sub 1, X sub 1 prima, T sub 2, X sub... Y otras combinaciones, ¿no? De aquí hay otra combinación. Por ejemplo, me pueden dar el punto 2, T sub 2, X2 y T sub 1, X sub 1 prima. O sea, hay varios casos, ¿no? Continúan aquí los casos. Es decir, hay un quinto caso, un sexto caso. Son las posibles combinaciones de todos estos casos. Esa es la diferencia, ¿no? En condición inicial. Entonces, la palabra lo dice, ¿no? Cuando ustedes oigan condición inicial es que todo tiene un tiempo inicial. Tienen que darle la posición inicial, la velocidad inicial, ¿sí? A ver, si es de primer orden, T sub 0, X sub 0. Si es de segundo orden, T sub 0, X sub 0, 1, T sub 0, X sub 0 prima, 2. Si es de tercer orden, entonces tendría que darme el T sub 0, X sub 0, T sub 0, X sub 0 prima, T sub 0, X sub 0, 2 prima. Es decir, las condiciones iniciales siempre son en un mismo punto. Eso es condición inicial. En cambio, condición de frontera, la palabra lo dice, ¿no? Frontera son intervalos. Yo tengo un tiempo T sub 1 o una variable T sub 1 y una variable T sub 2 en distintos puntos, ¿no? Observe que aquí el T sub 1 y T sub 2 están en diferentes posiciones, ¿no? En el de frontera. En este gráfico se ve mejor T sub 1, T sub 2. Es decir, son puntos en diferentes puntos, se podría decir, ¿no? En cambio, T sub 0 es único. Ahí tiene que dar la posición, la velocidad, la aceleración solo en ese, ¿no? Ya vamos a hacer problemas para ir esclareciendo este punto. Listo. Ya, eso es condición inicial y condición de frontera. Entonces, ahora, justamente, si generalizamos, estos son los famosos problemas de valor inicial o condición o valor de frontera, ¿no? Entonces, veamos, hagamos para cada caso. Ahora sí, formalmente, ¿no? Les dice con gráficos para tener una idea, pero ahora escribamos con texto.
dice que, a ver, un rato te voy a, eso. Dice para enésimo orden. Para enésimo orden, tenemos que me dan la ecuación, siempre que me den un problema de valor inicial. Entonces aquí vamos a dividir, ¿no? En los problemas de valor inicial, que sería la ecuación, en enésimo orden, f de t, x prima hasta x a la n menos 1. Esa sería mi ecuación diferencial. Y tienen que darme la posición x en t sub 0, que le llamamos x sub 0. Me dan x prima en t sub 0, que es x prima 0. Me dan x segunda 2 prima en t sub 0, que sería x sub 0, 2 prima, y así hasta la x sub n menos 1 función de t sub 0, que es igual a x sub 0 a la n menos 1. Eso siempre tienen que darme, ¿no? Es decir, si es de enésimo orden, tienen que darme n condiciones iniciales. Sí, esas n condiciones iniciales de la ecuación. A esto sería condición inicial, lo que también le llamamos problema de valor inicial. Y acá arriba pongamos problema de valor inicial. Y aquí pongamos problema de valor inicial. Así está en la hoja, ¿no? Con esta nomenclatura. PBI, problema de valor inicial. Sí. Ese sería de primero. Esa sería condición inicial, problema de valor inicial. También le conocen como problema de Cauchy. De enésimo orden, ¿no? Esa sería la condición inicial. Y en cambio, en condición de frontera, me tienen que dar la ecuación o valor de frontera, ¿no? Y me dan la ecuación diferencial y todas las posibles condiciones que me puedan dar, pero son n-1 condiciones también que me tienen que dar. Me pueden dar el punto, ¿sí? X. Entonces aquí hay infinitas posibilidades, ¿no? Infinitas, porque pueden ser combinación de todo, ¿no? Sería x de t sub 0, de t sub 1, sería en este caso, ¿no? Entonces, t sub 1 igual a un x sub 1. Me pueden dar un x de t sub 2, que sería x sub 2. Me pueden dar x prima de t sub 2, que sería x sub 2 prima, y así, etcétera, ¿no? O sea, son infinitos, tienen miles más de posibilidades que condiciones de frontera. Porque hay más posibilidades de puntos, ¿no? A ver, pongamos este caladito para poner aquí. Eso. Y entonces, este en cambio se le conoce como valor de frontera. Son infinitas, ¿no? No se puede expresar. Acá arriba, condición inicial, no hay problema. A ver, hagamos de primer orden. Pongamos primer orden, para que se vea más concreto. Primer orden. Si me dan primer orden, tienen que darme la ecuación diferencial de primer orden. X' igual a f de tx. Eso es la ecuación diferencial. Y tienen que darme una condición inicial, que sería x de t sub 0 igual a x sub 0. A esto le conocemos como problema de valor inicial de primer orden. En cambio, en condición de frontera o valor de frontera, ¿cómo sería? Me dan la ecuación x' f de tx
Y me dan, entonces aquí tengo varias opciones. Me pueden dar X de un T sub 1. ¿Sí? O me pueden dar X prima de T sub 1. ¿Sí? Es decir, me pueden dar dos condiciones. Observen, arriba solo es el punto. Acá abajo tengo varias opciones, ¿no? Siempre recuerden, esto es O, no puede ser igual, ¿no? O el de arriba o el de abajo. Ya en cambio, este sería un problema de un valor de frontera. De primer orden. ¿Ya? Entonces me pueden dar X sub 0, X de T sub 1, o me pueden dar X' de T sub 1. La diferencia. Veamos con segundo orden. Segundo orden. En el segundo orden tenemos la segunda derivada de X es F de T X, X'. Ya, para problemas de valor inicial, lo que me tienen que darme dos puntos. El X en T sub 0, que sería X sub 0, y el X' en T sub 0, que sería X sub 0'. Tienen que darme, recuerden, si es de segundo orden, tienen que darme dos condiciones. Ahí está, ¿no? La una condición es X de T sub 0 y la otra X' en T sub 0. Este es un problema de valor inicial o problema de Cauchy de segundo orden. En cambio, una condición de frontera, ¿cómo sería? La ecuación es la misma, ¿no? X2' igual a F de X, X'. Ya, entonces aquí en cambio me pueden dar igual, ¿no? Un X en T sub 1 igual a X sub 1. Y me pueden dar, por ejemplo, X en T sub 2 igual a X sub 2. ¿Sí? Es decir, observen que aquí yo tengo esto, ¿no? Esto de aquí una condición. O me pueden dar el punto X en T sub 1, X1, o X' en T sub 1, X sub 1'. Pueden dar esto. O me pueden dar, observen, aquí hay infinitos valores, ¿no? Sería X, X1, X'. Me pueden dar X' de T sub 1, que sería X sub 1', y X' de T sub 2, que sería X sub 2'. Observen que me pueden dar estos dos valores, las dos X' en T sub 1 y T sub 2. O sea, hay infinidad. Si usted se da cuenta, son infinitos, ¿no? Esto sería un problema un valor de frontera, ¿no? O condición de frontera. De segundo orden. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer problemas de este tipo, ¿no? Es decir, la forma de resolver la ecuación es exactamente lo mismo en problemas de valor inicial y condiciones o en valores de frontera. La única diferencia es en el problema, en la solución particular. Justo es el tema de la clase de hoy, ¿no? Solución particular, el inicio de la clase. Pusimos solución particular. Entonces, la solución particular de los dos, de problemas de valor inicial o problemas o valores de frontera, la forma de resolver es la misma. Y la segunda parte solo difiere en que en el problema de valor inicial todo es evaluado un T sub 0. En cambio, en problemas en valores de frontera se evalúan en varios puntos, un T sub 1, T sub 2, o si es de tercer grado me pueden dar inclusive, por ejemplo, si es del tercer grado necesito tres condiciones, me pueden dar X en T sub 1, X en T sub 2, X en T sub 3. O sea, como les digo, hay infinidad, pero la forma de resolver es exactamente la misma, no hay diferencia.
Entonces, si usted sabe resolver un problema de valor inicial, tranquilamente puede resolver un problema de valor de frontera. Sí, es lo mismo, la misma forma, el mismo método, ¿no? Es decir, no hay diferencia. Yo le doy dos condiciones que pueden ser condición inicial o valor de frontera y usted resuelve de la misma manera. No hay diferencia, ni una sola diferencia. Solo es que usted sustituye, vamos a ver cómo se encuentra la solución particular. La solución particular se encuentra a partir de la solución general más una condición inicial. Lo que pusimos acá arriba, ¿no? ¿Qué dice aquí? Dice, una solución particular se obtiene a partir de una solución general dada una condición inicial o valor de frontera. Es decir, es lo mismo, ¿no? Sí, entonces, por eso no nos vamos a detener mucho en esto, que si es problema de valor inicial o condición de frontera, la forma de resolver va a ser la misma, ¿no? Ya esperemos que no haya problema en esto. A ver, ahora sí. Una vez que está escrito esto, ahora sí, hagamos ejercicio. La mejor manera de aprender esto es haciendo ejercicio. No hay otra, ¿sí? No hay otra. A ver, dice. Un ratito. Dice. Sí, recuerden, para resolver problemas de valor este tipo de problemas de la solución, es decir, por lo general, usted está obligado cuando le dicen resolver una ecuación diferencial, usted está obligado a encontrar una solución general, ¿sí? Si le dan una condición inicial o valor de frontera, le están pidiendo que encuentre una solución particular, ¿sí? Hay que tener claro eso. Es decir, usted le den o no le den condiciones iniciales o condiciones de frontera, usted tiene que resolver la ecuación llegando a la solución general. Si nosotros graficamos esa solución general, va a ser una familia de curvas, ¿ya? Pero si se le da una condición inicial o una condición de frontera, lo que le están pidiendo es una solución particular. ¿Qué significa eso? De que toda la familia de curvas encontrar una sola curva. Eso es la solución particular. Encontrar una sola curva, ¿ya? A ver, vamos a hacer una serie de ejercicios. Una serie de ejercicios. Dice que si la solución general de la ecuación diferencial. Entonces cojamos la ecuación diferencial. T y prima más 2y igual a 4t cuadrado. ¿Sí? La solución general de la ecuación diferencial, de esta ecuación diferencial, está dada por la familia de curvas o por la familia uniparamétrica, por la familia uniparamétrica, y función de t igual a t al cuadrado más c sobre t al cuadrado, coma, con c que pertenece a los reales. Para todo t que pertenece al intervalo de definición con su conjunto de los reales. ¿Ya? Dice, determine una solución particular y su respectivo intervalo
de definición le vamos a llamar I mayúscula, ¿no? Que es un subconjunto de los reales. Para la condición inicial, y de 1 igual a 2. Listo. A ver. Entonces, lo que tenemos que hacer... Ya. A ver, aquí estamos en un caso, recuerde que todavía no sabemos resolver ecuaciones diferenciales. Y nos dan la solución. Nos dan la ecuación diferencial, nos dan la solución y nos piden que analicemos el intervalo de definición y nos dan ahora una condición inicial. Ya, entonces lo mismo vamos a hacer durante todo el semestre, ¿no? Les doy la ecuación. La diferencia, ¿cuál sería? Que ya no les daría la solución, ¿no? Les doy la ecuación diferencial. Entonces las preguntas van a ser hallar la solución general. Hallar, después, ¿no? Primero, hallar la solución general. Luego, hallar una solución particular dado una condición inicial o condición o valor de frontera. Y luego, el respectivo intervalo de definición. Por lo general van a hacer esas 4 preguntas, siempre. Primero, determina la solución general. Segundo, determina la solución particular con la condición inicial. Y tercero, encuentra el intervalo de definición. No, solo 3 cosas son. 3 cosas que siempre, siempre, siempre se le va a pedir una ecuación diferencial. Entonces, usted tiene que resolver la ecuación. ¿Qué significa resolver la ecuación? Encontrar la solución general. Luego, si se le da una condición inicial, usted encuentra la solución particular. Y luego encuentra el intervalo de definición. Casi siempre es ese proceso. Siempre y cuando le den condición inicial. Entonces, si no se le da condición inicial, por lo general lo que se les pregunta es encontrar la solución general. Y algunas veces se le pregunta el intervalo de definición, pero a veces ese intervalo depende de la constante de integración. Entonces, no es muy específico. En cambio, en la solución particular, por lo general se les pide el intervalo de definición donde esa solución particular es válida. ¿Sí? A ver, hagamos, bueno, no vamos a encontrar la solución porque me están dando, ¿no? Y todavía no sabemos resolver nosotros. Pero ya en la vida real, cuando nosotros ya entremos en materia, siempre va a ser, este texto nos va a acompañar durante todo el semestre. Para primer orden, segundo orden va a ser el mismo, ¿no? Resolver la ecuación diferencial. ¿Qué significa eso? Encontrar la solución general. Y si me dan una condición inicial, encuentro una solución particular. Y también me van a pedir el intervalo de definición. Siempre, por lo general, va a ser ese texto, ¿ya? A ver. Entonces, partimos. Coja usted siempre que le den este tipo de problema, o cuando usted ya resuelva problemas y encuentre la solución, entonces va a tener la solución general. Entonces, coja la solución general. En este caso tenemos que y, función de t, es igual a t al cuadrado más c sobre t al cuadrado. Entonces, aquí viene, ¿no? Observe la palabra uniparamétrica. ¿Qué significa uniparamétrica? Por lo general se refiere al número de constantes que tiene la solución. Cuando es una sola constante se le llama uniparamétrica. Cuando es 2 se le llama biparamétrica. Es decir, los parámetros están en función del número de constantes de la ecuación. Y recuerden, el número de constantes de la ecuación está relacionado con el orden. Si es de primer orden, la solución general de una ecuación de primer orden va a tener una constante. Si es una solución general de una ecuación de segundo orden, va a tener 2 constantes. Si es una solución general de una ecuación de tercer orden, va a tener 3 constantes. Entonces, por lo general, son familias, en este caso es una familia uniparamétrica.
En el caso de una ecuación diferencial de segundo orden, sería una familia biparamétrica, ¿sí? O de dos constantes, ¿no? Entonces, eso por lo general en el texto ustedes van, la mayoría de libros van a encontrar esto, ¿no? Familias uniparamétricas o biparamétricas, ¿sí? ¿Qué son las que más utilizan? Ya, entonces, usted, en el caso de este problema, usted pone la solución que nos dan. En nuestro caso, cuando ya resolvamos ecuaciones diferenciales, usted hace un proceso para llegar a la solución general. Resuelve por el método que sea, ¿no? Si es ecuación lineal, si es ecuación de exactas, separables, de Clairaut, de Bernoulli, de cualquiera. Usted primero tiene que resolver y llegar a esta solución general. Una vez que tiene la solución general, ahora sí ponemos las condiciones iniciales o valores de frontera, cualquiera de los dos. Se trabaja igualito, condiciones iniciales. En este caso, la condición inicial me dice que y de 1 es igual a 2. ¿Qué me está diciendo? Y de 1 igual a 2 me está diciendo que el punto en el plano cartesiano es 1, 2. Esto sería t sub 0 y sub 0. Esa sería la condición inicial. Observen, lo que en realidad me están dando es un punto. El punto en el plano cartesiano 1, 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice aquí? Que t sub 0 vale 1 y y sub 0 vale 2. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, cuando usted lea una condición inicial, tiene que ver estas tres formas. Y sub 1, 1 y sub 1 igual a 2 significa 1, 2. De t sub 0 y y sub 0. Significa que t sub 0 vale 1 y y sub 0 vale 2. Punto. Ya. Una vez que usted tiene la solución general y la condición inicial que le dan en el problema, ahora el objetivo es encontrar la solución particular. ¿Cómo encontramos la solución particular? Entonces, para hallar la solución particular, se debe hallar el valor de la constante C. Eso es todo, ¿no? Para hallar la solución particular, se debe hallar el valor de la constante C. Luego, este valor de la constante C se sustituye en la solución general y se obtiene la solución particular, ¿no? Así de sencillo es esto, ¿no? No hay que hacerse mucho problema en esto. Ya. Entonces tenemos condición inicial, tenemos ¿cómo encuentro yo el valor de C? ¿Cómo encuentro el valor de la constante? Entonces, sustituyendo la condición inicial en la solución general. Eso es todo. Entonces, a ver, escribamos la solución general. Y de t igual a t cuadrado más c sobre t sub t al cuadrado. Aquí. Bueno, después hablamos de las intervalos. Hablemos solo de esto. Ya. Entonces ponemos la condición inicial. Y de 1. Y de 1. ¿Sí? Eso me dice la condición inicial, ¿no? Y de 1. Entonces sería 1 al cuadrado más c sobre 1 al cuadrado. Pero y de 1, ¿qué me dice que es igual? A 2. Entonces sería 2 ha sido igual a 1 al cuadrado más c sobre 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. ¿Sí? Entonces observen que me quedaría 2 menos 1 igual a c. Entonces c ha sido, de aquí sacamos que el valor de c ha sido 1. Entonces cuando usted encuentra un único valor, lo que me está diciendo es que la solución existe. Y como el 1 es único, entonces dice, la solución existe y es única. ¿Sí? Así de sencillo, ¿no? ¿Cómo sé que existe una solución y es única?
cuando encuentro que la constante es único valor, es 1. Entonces concluyó que la solución existe y es única, ¿ya? Entonces, una vez que encuentre el valor, ahora la solución particular se obtiene, es igualita a la solución general y en vez de la constante ponemos el valor. Entonces, la solución particular va a ser exactamente igualita a la solución general. La primera ecuación que está en la pantalla. T al cuadrado más, en vez de C ponemos el valor, que es 1 sobre T cuadrado. Y esa es la solución particular. Y de T es igual a T cuadrado más C, que es 1 sobre T cuadrado. Listo. Eso es todo. Observe que no hay mucha diferencia. Ahora viene el análisis que tenemos que hacer. Una vez que tiene usted la solución particular, es su obligación ver en qué intervalos es válida. Aquí, por ejemplo, solo viendo la ecuación, ¿qué me dice? Que T tiene que ser diferente de 0. De lo contrario, no existiría el 1 sobre T cuadrado. Entonces, necesariamente tenemos que poner esa condición. ¿Qué significa que T, el valor de T, tiene que ser diferente? Solo cojamos el eje de T, el eje de T. Recuerden, perpendicularmente estaría el eje Y, pero aquí tenemos solo escribamos el eje T. El eje Y es perpendicular, ¿no? Y escribamos el origen del donde estaría Y, ¿no? Aquí estaría Y. Aquí estaría Y, función de T. Ya, pero nos interesa es solo trabajar. Es decir, aquí tendríamos en este punto T es igual a 0. ¿Ya? Ese punto me están dando T igual a 0. ¿Ya? Pero la condición inicial, observen, la condición inicial me dice Y de 1 igual a 2. Entonces me están dando en otro punto, ¿no? Me están dando aquí es T sub 0, ¿no? Sería 1, 2. Este sería Y de T sub 0, que sería, a ver, que escribamos Y sub 0, ahora sí escribamos. Sería Y de T sub 0 sería igual a Y sub 0 y esto es igual a 2. Eso es. En cambio, este 1 es T sub 0. Este punto sería 1, 2, que nosotros sabemos que es T sub 0, X sub 0, perdón, Y sub 0. Y sub 0. Listo. Me están dando ese punto, 1, 2. Y con ese valor 1, 2 hemos encontrado que C vale 1. Ya, ahora sí. Aquí podemos ver que T no puede valer 0. Si ven la ecuación de arriba, me dicen que T tiene que ser diferente de 0. ¿Qué significa eso? Significa que esta solución solo es válida en 2 intervalos. El primer intervalo sería entre menos infinito hasta 0 excluido el 0, el primer intervalo. Y el otro intervalo sería desde el 0 excluido hasta más infinito. Estas son las dos posibles intervalos. Tengo 2 intervalos. De menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Esos son los intervalos donde la solución existe, pero no existe, T no puede ser 0. ¿Sí? T no puede estar en el intervalo de definición, porque de lo contrario no existiría Y de 0, ¿no? Y de 0, observen que sería Y de 0 igual
a 0 al cuadrado más 1 sobre 0 al cuadrado. Eso no existe porque sería 1 sobre 0. Eso no existe. Entonces, los intervalos donde es válida la solución son estos dos. ¿Cuál de los dos cojo? Cogemos, entonces ahí hacemos el siguiente análisis. Cogemos, vemos que el x, perdón, el t sub 0, t sub 0, y sub 0 es el punto 1, 2. Entonces vemos que t sub 0 es igual a 1. Y pueden observar que se encuentra en el intervalo I, que está definido por 0 infinito. Pertenece a este intervalo. Observen que t sub 0 igual a 1 pertenece al intervalo 0 infinito. Entonces, el intervalo de definición se concluye con un ratito. ¿Y dónde están mis puntos? Aquí. Entonces, el intervalo de definición es 2 puntos y igual desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Ese es el análisis que se tiene que hacer siempre. Entonces, ustedes cogen la ecuación. Entonces, aquí viene un tremendo problema. Escribir t diferente de 0 es una cosa. Escribir, o sea, usted escribe t igual, diferente de 0. Eso es lo que me está diciendo, que la ecuación existe donde t es diferente de 0. Entonces, usted en ese momento le está viendo a esta ecuación como una función, no como solución. A ver, escribamos todo eso. A ver, escribamos todo esto que vamos a analizar, tiene que hacer usted siempre durante todo el semestre cuando resuelva un problema, o cuando resuelva una ecuación diferencial. Pongamos como nota. Dice, para hallar el intervalo de definición y un subconjunto de los reales, coma, la solución de una ecuación diferencial debe ser continua y diferenciable. ¿Qué significa que sea diferenciable? Que tenga derivadas en todo el intervalo. Punto seguido, por tanto, es importante distinguir entre dominio de la función y el intervalo de definición. Usted siempre va a hacer estos dos procesos. Siempre. Veamos, en el problema que acabamos de hacer. Yo a esta solución, la primera ecuación que está en la pantalla, yo le veo con dos ojos, con dos tipos de ojos. El primero sería como función, como dominio de una solución. El rato que usted pone t diferente de 0, está viendo como un dominio. ¿Sí? Es un dominio de la función. A ver, escribamos eso.
Tiene que siempre hacer esto, ¿no? Primer paso, verle como dominio. Entonces, cojamos la solución. Y de t igual a t cuadrado más 1 sobre t al cuadrado. Ya, entonces le vemos primerito con ojos de dominio de la función. Escribamos el dominio de y es igual a todo el conjunto de t que pertenece a los reales, tales que t sea diferente de 0. Esto es verle como función. Es decir, en el fondo lo que nosotros estamos haciendo es que a esto tenemos dos intervalos, desde menos infinito hasta 0 excluido y desde 0 excluido hasta más infinito. En realidad estamos trabajando con esto, en dos intervalos. El rato que usted escribe el dominio, está trabajando con estos intervalos. Eso sería verle con ojos de dominio como función. Ahora veamos como solución, lo que me interesa. Si usted me pone la respuesta como dominio de la función, no me está poniendo la respuesta correcta, porque usted la está viendo como una función. Yo le interpreto y me dice, es válida solo en t diferente de 0. Entonces no me ha dicho nada, porque lo que me está diciendo es que los intervalos válidos son de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. No me está diciendo nada. Tiene que darme un intervalo como respuesta. Entonces viene la segunda parte. La segunda parte es el intervalo de definición. En el intervalo de definición, y el intervalo de definición siempre es un subconjunto del dominio de la función. Subconjunto o igual, ¿sí? Subconjunto de y, coma, donde es válida la solución del problema de valor inicial o valor de frontera. Cualquiera de los dos, ¿no? Valor inicial o valor de frontera. Entonces, es cierto que esa información del intervalo de definición viene a partir del análisis del dominio de la función. Es decir, usted está obligado a encontrar el dominio de la función. Y a partir del dominio de la función encuentra el intervalo de definición. Entonces, usted aquí ya hicimos el análisis y vimos que el intervalo es de 0 a infinito. Entonces, aquí ponemos que el intervalo de definición es el 0 excluido hasta más infinito. Y debe cumplir todo el proceso, ¿no? Es decir, el intervalo de definición 0 infinito es un subconjunto del dominio. ¿El dominio cuál es? Desde menos infinito a 0, unión 0 infinito. Ese es el dominio, ¿no? El rato que usted me pone ahí, el dominio de y igual al conjunto de todos los t que pertenecen a los reales, tales que t sea diferente de 0, lo que en realidad me está diciendo es que el dominio es el intervalo de menos infinito a 0, unión 0 infinito. ¿Ya? Observe que le está viendo como función y me está prohibiendo que t valga 0. Pero el dominio me habla de la unión de esos dos. Pero, ¿qué me dice acá arribita la definición en la nota? Me dice que para que el intervalo sea válido como intervalo de definición, la función tiene que ser continua y diferenciable en todo el intervalo. Si hay un punto donde no cumple eso, ese punto no puede estar en el intervalo. Y aquí vemos que t es diferente de 0. Si usted ve el dominio es la unión de menos infinito a 0, 0 infinito. ¿Qué significa? Que en 0 hay una discontinuidad. Entonces,
De menos infinito a más infinito no puede ser el intervalo de definición, porque hay un punto donde hay un salto, una discontinuidad, que es cuando te vale cero, ¿sí? Entonces no me sirve el dominio. ¿Por qué? Porque el dominio de la función es la unión de intervalos. En cambio, el intervalo de definición es uno de esos intervalos. Por ejemplo, usted puede ver ahí, ¿no? De 0 a infinito es un subconjunto de menos infinito a 0, unión 0 infinito. ¿Sí? En este caso es un subconjunto. El dominio debe contenerle al intervalo de definición. Entonces aquí podemos ver que se cumple que el intervalo de definición es un subconjunto del dominio de la función. Listo. Siempre tienen que hacer este análisis, ¿no? Siempre. Es decir, primero usted encuentra el dominio, que es la unión de todos los intervalos. Y de esos intervalos, la solución solo puede ser uno de esos intervalos. No puede ser la unión. ¿Por qué? Porque en la unión hay puntos donde la función es discontinua o no tiene derivada. Una de las dos cosas puede pasar. ¿Sí? Entonces veamos. Si le vemos como función, ¿sí? A la solución general, ¿no? ¿Sí? Solo vamos a graficar. Lamentablemente no tengo la solución. A ver, hagamos un bosquejo nada más. Sí, un bosquejo. Ok, no sé si puedo equivocarme. A ver, hagamos un bosquejo. La solución, sí, atrevámonos. La solución, a ver, sí, escribamos la solución general. Ya, a ver. A ver, voy a copiar la gráfica de mi otra computadora un ratito. A ver, copiemos la gráfica. ¿Cómo sería la solución? ¿Qué pasó? Un ratito. Un ratito, un ratito. Ya. A ver. GR3. Ya, a ver. A ver, cojamos esta gráfica. Copiar. Pegar. Ya. Me ha faltado hacer esto y tengo que hacerlo bien, pero bueno, ahora hagamos una especie de bosquejo. Ya. Aquí la solución general es una familia de curvas que viene de esta manera. Si tendríamos que dibujar toditas estas curvas, ¿no? Así, así, otra curva así. ¿En qué se diferencian el valor de la constante C, no? Aquí hay otra familia de curvas, lo mismo acá, ¿no? Es decir, que nunca tienden, nunca topan, ¿no? Pero tienden a ser de esta manera. Siguen por aquí, siguen por acá. Esa es la familia de curvas. Esa sería la solución general. Familia de curvas. Ya, veamos cómo sería la solución particular y primero como función y segundo como solución.
ver, cojamos esto y copiemos todo esto de aquí. Esto es... Ya. Copiar. Pegar. La solución general es una familia de curvas, ¿no? Que se diferencia la curva de una a otra por el valor de la constante. Y aquí tenemos, ¿no? Entonces, aquí, esta es familia de curvas. Familia de curvas. Esta es la solución general. De todas esas líneas, nos interesa esta. Esta línea, ¿de qué se diferencia de los demás? En que C vale 1. El valor que encontramos de la constante C. Si recuerdan, valía 1. O sea, de todas estas, esta azul, C vale 1. Las otras pueden valer diferente, ¿no? Este puede, por decir algo, C vale 5, la otra C vale 4, la otra C vale 3, yo qué sé. Sí, cada curva tiene un valor de C. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando es la solución general, usted tiene la familia de curvas. ¿Por qué? Porque C todavía no ha determinado, no ha encontrado el valor de C. Entonces, cada curva se diferencia una de otra por el valor de C. Entonces, la familia de curvas en la solución. El rato que usted encuentra una solución, esta sería la solución particular. La solución particular es aquella que ya encontró el valor de C. Sabemos que C vale 1. Entonces, como función, yo veo estas dos curvas. Entonces, observe que esta no puede ser, si usted me dice la respuesta como función, me dice t diferente de 0 y esta es la respuesta, es decir, usted me pone intervalo de definición es igual a t diferente de 0. Esto está mal hecho. ¿Por qué? Porque me está dando usted que es válido del intervalo menos infinito, 0, unión con 0, infinito. Eso me está diciendo. Cuando me dice usted, el intervalo de definición es cuando t es diferente de 0. Lo que me está diciendo es esto, que el dominio de la función y es la unión del intervalo menos infinito, 0, 0, infinito, la unión. Entonces, si usted observa la gráfica, hay un punto donde la curva deja de ser continua, justo en 0. No se unen las dos. Si usted ve la gráfica, no se van a unir nunca. Entonces, el punto 0 no puede estar en el intervalo. Y si usted me dice que el dominio, el intervalo de definición es el dominio de la función, me está diciendo que son la unión de los dos intervalos. Eso significa que debería haber en el punto t igual a 0, debería haber una unión. ¿Por qué? Porque la solución debe ser continua y diferenciable en todos los puntos del intervalo. Entonces, no puedo yo decir que el dominio de la función sea, o verle como función sea el dominio. Entonces, de ahí tengo que escoger uno. ¿Cuál escojo? Justamente el que me dice el punto, la condición inicial que me dan. No escribamos aquí, sino acá. Cogemos de los... no, aquí mismo en este gráfico. Cojamos el punto que me hace decidir, ¿no? Perdón. ¿Cuál de los dos? Tengo dos intervalos. ¿Cuál cojo? La pregunta. Cogemos el intervalo que contiene a la condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? 1, 2. Este es y de 1 igual a 2. Esta es x sub 0. Y sub 0 es igual a 1, 2. ¿Sí? Escogemos esta. ¿Por qué? Porque el punto, la condición inicial está en 1, 2 y el valor de la constante C sub 1 que encontramos es a partir de esta condición 1, 2. Entonces dibujamos la solución general. Entonces al lado derecho usted observe que esta es la solución. El lado izquierdo es función. El rato que usted me escribe el dominio de la función y igual a t, que pertenece a los reales, tales que t es diferente de 0, me está diciendo es el gráfico de la izquierda, que es verle como función. Pero esa no es la respuesta. No me puede dar usted dos intervalos. Tiene que darme un intervalo. Entonces, del lado derecho, observe que se escoge el intervalo y esa es la solución. Es decir, usted primero tiene que hacer el análisis de como función. Si primero le hace como familia de curvas. Y luego le hace como función. Y al final me tiene que ver la solución. Es decir, de todos los intervalos escoger uno. ¿Cuál se escoge? El que tiene la condición inicial. El intervalo al que pertenece la condición inicial.
¿Sí? Ahora viene la típica pregunta de examen. Ya se pueden imaginar. La pregunta de examen es, ¿cuál es la solución en el punto t igual a 0? ¿Sí? Es la típica, ¿no? La típica. Es decir, donde me da problemas, justo me pregunta. Y aquí esta ecuación me dice, esta ecuación, la primera ecuación que ustedes, esta ecuación de aquí, la primera ecuación que está en la pantalla, que es la solución, ¿no? Esta es la primera ecuación que está en la pantalla. Esa ecuación me dice que es válida, pero para t diferente de 0. Entonces, justamente cuando es estos puntos que son los problemáticos, los exámenes, las pruebas van justo a ese punto. Le preguntan, ¿cuál es la solución en t igual a 0? Entonces, usted, la primera intuición que tenemos cuando aprendemos esto es decir, no existe solución. Eso es falso. En el punto 0 puede existir 3 posibilidades. Que exista una solución y sea única. Que existan infinitas soluciones o que no exista solución. Son 3 posibilidades que tendríamos que analizar. ¿Sí? Ese es el... Ya vamos a hacer problemas de ese tipo. Aunque aquí podríamos hacerlo. Déjeme ver. Sí, hagamos aquí mismo. De una vez. Ya, primero, hagamos de una vez, de una vez. Ya hasta aquí está, me imagino que ya está todo. Este problema es bastante completo, ¿no? Es sencillo, ¿no? En realidad todavía no entramos a problemas. Pero la idea es que, como le digo, ¿no? Ecuación diferencial. Usted aprende a hacer un problema, el resto es muy, muy parecido, ¿no? Por eso yo trato de que los primeros problemas sean completos. A ver, la pregunta sería, ¿no? La pregunta tipo examen. Pregunta, ¿no? Aquí. ¿Cómo ponemos? Sí, como ejercicio adicional nada más sería, ¿no? Un ejercicio adicional. Sí, sería, pongamos el punto 00. Puede ser en cualquiera, ¿no? 01 puede ser. Que Y tiene que, digamos, T tiene que ser diferente de 0. Pero X puede ser cualquiera, ¿no? Perdón, Y puede ser cualquiera. Y puede ser cualquiera. Y hagamos a ver. ¿Sí? Hallar la solución en Y de 0 igual a 0. Veamos. Tenemos siempre recuerden la solución general, ¿no? Siempre que le den un punto, tiene que partir de la solución general. La solución general, ¿cuál era? Y función de t igual a t cuadrado más c sobre t cuadrado. Veamos. ¿Qué pasa si yo quiero hallar en el punto 0, 0? Y entonces reemplazamos. Y de 0 es igual. A ver, para que no haya problemas. A ver. Sí, lo que voy a escribir es horroroso, pero para que se vea nada más, ¿no? Y de 0 es igual a 0 al cuadrado más c por 0 al cuadrado. Ya. Entonces tenemos 0. El 0 pasaría multiplicando c 0, 0. Bueno. Déjeme ver. No creo que este problema se preste para esto. No, mejor voy a hacer otro problema porque esto nos va a confundir más. Ya voy a hacer problemas de este tipo. No le he analizado todavía este. Ya voy a hacer una serie de problemas para llegar a este. Y volvemos a hacer después de este problema. No quiero ahorita meterme en problemas. Ya.
A ver, este problema es preciso para esto. Ya, dice. Si la solución general de la ecuación diferencial, dos puntos, x, y' igual a y al cuadrado menos y, está dada por y de x igual a 1 menos c por x abajo, arriba 1, con c que pertenece a los reales para todo x que pertenece al intervalo de definición, que es un subconjunto de los reales, punto seguido, determine la solución particular para las condiciones iniciales. Hagamos tres condiciones iniciales. Y de 0 igual a 0. Y de 0 igual a 1. Y la tercera condición, otra condición. O sea, son tres problemas diferentes, ¿no? Y de 2 igual a 1. Son tres problemas diferentes, ¿no? Aquí tenemos que ser problema 1, problema 2, problema 3. A ver. Dentro del primer caso, entonces resolvemos el problema 1. Listo. Y el problema 1 me dice que y de 0 es igual a 0. Entonces, lo primero que hacemos es escribir la solución general. Solución general. La solución general es y de x igual a abajo 1 menos c por x, arriba 1. ¿Ya? Esa es la solución general. Y luego escribimos la condición inicial. Y de 0 igual a 0. Significa que x sub 0 y sub 0 es igual a 0, 0. Significa que x sub 0 es igual a 0 y sub 0 es igual a 0. Listo. Ya tengo todo eso. Ahora sí. Reemplazamos en la ecuación. Reemplazamos en la ecuación y tendríamos que y de 0 es igual a 1 menos c por 0. Abajo, arriba 1. Ya, y me dice que y de 0 es igual a 0. Entonces tenemos que 0 es igual abajo 1 menos c por 0, arriba 1. Está dividiendo 1 menos c sub 0, pasa multiplicando. Entonces tendríamos 0 por 1 menos c por 0 igual a 1. ¿Dónde están mis puntitos? Aquí están. Ya, observen. Aquí, observen que C puede tomar cualquier valor. C puede tomar el valor, por ejemplo, de 1, de menos 2, de raíz de pi. Cualquier valor puede tomar 0. Es decir, C puede tomar infinitos valores. Infinitos valores. Pero, observen. C por 0, 0. 1 menos 0, 1. Por 0, 0. Entonces llega a que 0 es igual a 1. 0 igual a 1. Esto es una
contradicción. ¿Qué me quiere decir esto? Quiere decir que la ecuación diferencial no tiene solución. No tiene solución en el punto 0, 0. Eso es lo que me está diciendo. Sí, ese sería el problema 1. Vamos con el problema 2. En ese caso, el problema 2, tenemos que y de ser igual a 1. ¿Ya? Reemplazamos en la solución general. Y de 0 es igual a 1, abajo 1, menos c por 0, acá arriba 1. ¿Ya? Y ahora encontramos los valores. Ahora es 1 igual a 1 menos 0, arriba 1. A c por 0 no sería aquí c por 0. C por 0. Entonces aquí sería c por 0. C por 0. Pasa al otro lado, está dividiendo, pasa multiplicando. 1 por 1 menos c por 0 igual a 1. ¿Ya? Aquí igual se puede tomar infinitos valores. Puede ser 1 menos 2, menos 5, pi, cualquier valor. ¿Ya? C por 0, 0. 1 menos 0, 1. 1 por 1, 1. Llegamos a una verdad. 1 igual a 1. Es una verdad. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me indica? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que existen infinitas soluciones que pasan por el punto por el punto 0, 1. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. El punto 0, 0 me dice que no pasa ni una sola curva. Por el punto 0, 1 pasan infinitas curvas. Es lo que me está diciendo. Entonces, observe que en los dos casos se pueden tomar valores infinitos, ¿no? En el primer caso, se puede tener infinitos valores, pero llegamos a una contradicción, que 0 es igual a 1. Recuerden que estamos buscando el valor de la constante C. Entonces vemos que para encontrar C, veo que C puede valer todos los valores, infinitos valores, pero llega una contradicción. Entonces, ¿qué concluyo? Que no existe solución. Cuando veo el punto 0, 1, igual veo que C puede tomar infinitos valores y llego a una verdad, que 1 es igual a 1. Entonces, ¿qué significa? Que por 0, 1 existen infinitas soluciones. Bueno, la próxima clase vamos a hacer para un punto donde pasa solo una curva y analizamos las gráficas. Y vamos a analizar los gráficos para que se vea. En los gráficos, la ventaja de hacer gráficos en ecuaciones diferenciales es que se ve lo que estamos haciendo. Lamentablemente, en las pruebas de exámenes
no se les pregunta esto. Pero para estudiar, yo al menos creo que sí se debe apoyar en las gráficas, ¿no? Entonces yo hago algunas veces una serie de gráficos para ir viendo cómo son las soluciones y todo eso. Entonces la próxima clase vamos a hacer en este mismo problema por un punto que existe una solución y es única. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque aquí en realidad me están dando valores en puntos que no pertenecen al intervalo de definición. No pertenecen al intervalo de definición. Y unos, bueno, aquí hay de todo, ¿no? Bueno, pero es el análisis que se debe hacer, ¿no? En cualquier caso se debe hacer el análisis de valores. Entonces, la próxima clase vamos a hacer en un punto que sí existe solución y es única, porque aquí hemos visto los dos casos, ¿no? Donde no existe solución o donde existen infinitas soluciones. Nos falta el caso en este mismo problema donde en un punto existe solución y es única. Luego graficamos, ¿ya? Bueno, entonces vamos a quedar ahí. Nos vemos la próxima clase para continuar con este tema de problemas de valor inicial y valores de frontera. ¿Ya? Les agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima clase, ¿no? Que pasen bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Ya, hasta luego. Que pasen Hasta bien. luego, muchas gracias. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego. Que pasen bien. Cuídense mucho.